Teoría del conocimiento, módulo 1, título 3, el subjetivismo y el relativismo. El escepticismo afirma que no existe verdad alguna. No llegan tan lejos el subjetivismo y el relativismo. Según estos, hay verdades, pero estas verdades tienen una validez limitada. No hay ninguna verdad universalmente válida. El subjetivismo, como ya lo indicamos su nombre, limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. Este puede ser tanto el sujeto individual o el individuo humano, como el sujeto general o el género humano. En primer caso, tenemos un subjetivismo individual. En el segundo, un subjetivismo general. Según el primero, un juicio es válido únicamente para el sujeto individual que lo formula. Si uno de nosotros juzga, por ejemplo, que 2 por 2 es igual a 4, este juicio solo es verdadero para él desde el punto de vista del subjetivismo, para los demás puede ser falso. Para el subjetivismo general hay verdades supraindividuales, pero no verdades universalmente válidas. Ningún juicio es válido más que para el género humano. El juicio 2 por 2 es igual a 4 es válido para todos los individuos humanos, pero es por lo menos dudoso que valga para seres organizados de distinto modo. Existe, todo caso, la posibilidad de que el mismo juicio que es verdadero para los hombres sea falso para seres de distinta especie. El subjetivismo general es, según esto, idéntico al psicologismo o antropologismo. El relativismo se asemeja en mucho al escepticismo. Según él, tampoco existe ninguna verdad absoluta que tenga una validez universal. Toda verdad es relativa. Su validez solo es limitada. Pero mientras el subjetivismo hace depender el conocimiento humano de factores que residen en el sujeto cognoscente, el relativismo subraya la dependencia de factores externos, como tales considera ante todo la influencia del medio, del espíritu, del tiempo, la pertenencia a un determinado círculo cultural y los factores determinantes contenidos con él. El subjetivismo y el relativismo, del mismo modo que el escepticismo, aparecen ya desde la antigüedad. Los representantes clásicos del subjetivismo son ellas los sofistas. Su tesis fundamental tiene su expresión en el conocido principio de Protágoras, siglo V antes de Cristo. El hombre es la medida de todas las cosas. Este principio del homo mensura, como se llama abreviadamente, está formado en el sentido de un subjetivismo individual con una suma probabilidad. El subjetivismo general, que es idéntico al psicologismo, como se ha dicho, ha encontrado defensor hasta en la actualidad. Lo mismo puede decirse del relativismo. Oswald Spence lo ha definido en su decadencia de Occidente. Solo hay verdades, dice en esta hora, en relación a una humanidad determinada. El circo de validez de las verdades coincide con el círculo cultural y temporal de que proceden sus defensores. Las verdades filosóficas, matemáticas y de las ciencias naturales solo son válidas dentro del círculo cultural a que pertenecen. No hay una filosofía ni una matemática, sino una física universalmente válidas, sino una física faustica y una filosofía apolínea, una matemática fausta y una matemática apolínea. El subjetivismo y el relativismo caen en una contradicción semejante a la del escepticismo. Este juega que no hay ninguna verdad y se contradice a sí mismo. El subjetivismo y el relativismo juzga que no hay ninguna verdad universalmente válida, pero también en esto hay una contradicción. Una verdad que no sea universalmente válida representa un sinsentido. La validez
universal de la verdad está fundamentada en la esencia de la misma. La verdad significa la concordancia del juicio con la realidad objetiva. Si existe esta concordancia, no tiene sentido limitarla a un número determinado de individuos. Si existe, existe para todos. El dilema es, o el juicio es falso y entonces no es válido para nadie, o es verdadero y entonces es válido para todos. Es universalmente válido quien mantenga el concepto de la verdad y afirme, sin embargo, que no hay ninguna verdad universalmente válida. Se contradice, pues, a sí mismo. En el fondo, tanto el subjetivismo como el relativismo son versiones del escepticismo, ya que también ellos niegan la verdad, si bien en forma directa como el escepticismo, más si de modo indirecto. Al atacar la universalidad de su validez, el subjetivismo también se contradice a sí mismo, al pretender de hecho atribuir una validez más que subjetiva a su juicio. Toda verdad es subjetiva. Cuando formula este juicio, no piensa ciertamente, solo es válido para mí, para los demás no tiene validez. Si otro le repusiese con el mismo derecho con que tú dices que toda verdad es subjetiva, digo yo que toda verdad es universalmente válida. Seguramente no estaría de acuerdo con esto. Ello prueba que atribuye efectivamente a su juicio una validez universal y lo hace así porque está convencido de que su juicio acierta en la cosa. Reproduce una situación objetiva de este modo. Supone prácticamente la validez universal de la verdad que niega teóricamente. Otro tanto sucede con el relativismo, cuando el relativista sienta la tesis de que toda la verdad es relativa. Está convencido de que esta tesis reproduce una situación objetiva y es por ende válida para todos los sujetos pensantes. Cuando Spengler, por ejemplo, formula la posición anteriormente citada, solo hay verdades en relación a una humanidad determinada. Pretende dar expresión a una situación objetiva que debe reconocer todo hombre racional. Supongamos que alguien le repusiese con arreglo a tus propios principios, con arreglo a tus propios principios. Este juicio solo es válido para el círculo de la cultura occidental, pero yo procedo de un círculo cultural completamente distinto, siguiendo el invencible impulso de mis pensamientos. Tengo que oponer a tu juicio este otro. Toda verdad es absoluta, con arreglo a tus principios. Este juicio se halla tan plenamente justificado como el tuyo. Por ende, me dispenso en lo futuro de tus juicios, que sólo son válidos para los hombres del círculo, de la cultura occidental. Ante una afirmación semejante, Spengler protestaría vigorosamente. Sin embargo, la conciencia lógica no sería su aliada, sino la de su oponente.